Decía Saint-Exupéry que si quieres construir un barco no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo, sino que primero has de evocar en los hombres el anhelo por el mal, ¿no? El objetivo, la emoción, ¿no? Aquello que vamos a conseguir al final. No sé si conocéis el caso este del triatlón, ¿lo conocéis? El del padre y el hijo. ¿Lo paso? ¿No lo conocéis? Este que era el padre que era, es un australiano me parece, y el padre quería que el hijo corriera el triatlón con él, pero el hijo era disminuido psíquico. ¿Lo habéis visto, no? Vale, bueno, pues este es un hombre que, pues como todos tienen sueño, ¿no? Pues él era atleta, le gustaba pues, correr y todo eso, y la triatlón es una prueba bastante dura, que se ve que hacen una maratón, hacen, no sé si 1000 metros por nadando, y luego hacen, no sé si 100 kilómetros con bicicleta o algo así. Es una prueba muy dura, ¿no? Entonces, hay muy poca gente que puede completarla toda, y entonces él tiene esa ilusión. Pero resulta que tiene el hijo, y el hijo es disminuido psíquico. Entonces no puede hacer. La ilusión era que su hijo lo acompañara corriendo con él allí, ¿no? Y él llega a una edad que toma una reflexión y dice, pues, ¿por qué no voy a poder conseguir hacer el triatlón junto con mi hijo? Y entonces se prepara para llevar a su hijo a apuestas y hacer a los dos juntos, ¿no? Y es una pasada, pues, el esfuerzo, porque además él ya tenía, no sé si 50 y pico años cuando hizo, ahora lo veréis, ¿no? Pero él se prepara todo un esfuerzo físico bestial para poder acabar la maratón, ¿no? Acabó, pues, no sé si tardó 20 horas o lo que sea, mucho más que la gente, pero para él era pues, un reto y un desafío y pudo conseguir su sueño, ¿no? Que era correr junto con su hijo la maratón, ¿no? Y es muy inspirador el vídeo este. Mi padre me ama tanto que su hijo dio por mí, pues siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad, bendito mi Señor, a su lado nada temeré. Y cantaré. Mi padre me ama tanto, él me ama tanto, amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entender. No puedo entenderlo, me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Mi Padre me ama tanto que soy su heredero. Me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad, bendito mi Señor. Dios, por siempre cantaré. Mi Padre me ama tanto, él me ama tanto, amor es eterno.
También ser creativo, una cosa importante es ser creativo, ser diferente, tratar de darle un enfoque que a lo mejor antes nadie le ha dado, tratar de ver las cosas como podrían llegar a ser aunque en la realidad no existan, no sé. Habéis visto todos bueno, yo no lo había visto, pero el anuncio este que han hecho, no sé si se acuerdan o cuándo, de los gatos de la mixta, esto que era una cerveza mixta, y eran dos gatos que estaban ahí y empezaban piedra, papel, tijera, claro, como los dos son iguales, al final los dos acaban lo mismo, y entonces nadie ganaba, por eso eran optimistas, porque los dos eran, y estaban todo el rato así, ¿no? Entonces eso era el anuncio, pero a alguien se le ocurrió darle un poco al coco, ¿no? Y decir, oye, ¿cómo hubiera sido, habéis visto todo esto de Operación Triunfo y tal, cuando hacen los castings, ¿verdad? Cuando hacen los castings que trae un montón de gente, se presentan las pruebas, y entonces a ver a quién cogen al mejor de no sé qué no. ¿Y cómo hubiera sido si hubieran hecho un casting para elegir a los gatos esos que hicieron el anuncio, ¿no? Los gatos son de plástico, ¿no? Pero ¿cómo hubiera sido este casting, no? Entonces, pues empiezan a hacer un casting de gatos de plástico. Y entonces, lo más curioso de esto es que, ahora lo veréis en el vídeo, pero el problema para hacer una selección, aunque parezca lo contrario, el problema no lo tienen los candidatos que se presentan al puesto, el problema lo tienen los que están seleccionando, porque no saben a quién seleccionar. El problema lo tienen porque los ven a todos iguales y no se pueden decidir a ver por cuál. Y los que están entrevistando y que están eligiendo a las personas no quieren equivocarse. Entonces el problema lo tienen ellos, y ahora lo veréis cómo lo tienen ellos. Y en ese mismo sentido, pues cuando los universitarios, las personas en general, van a buscar trabajo, tienen que saber y tienen que intentar hacer por ser diferentes a los demás, por aportar alguna cosa nueva, porque si no, a las empresas les parecen todos iguales y tienen un problema para elegir, ¿no? Y es un vídeo muy gracioso. ¿Eres gato? ¿Eres amarillo? ¿Mueves el brazo? ¿Y encima eres chino? Mixta busca gato para un anuncio. Anda, Juan, pero mírate, si eres igualito que el que están diciendo. Eres perfecto para ese anuncio. Esto es una vergüenza. Nos han dicho vengamos a las 8 y son las 5 y todavía no hemos entrado. Y estamos sin comer. ¡José Luis, toda Cuenca está contigo! A ver, número 3, mueve el brazo. ¿Sigue? Bueno, ya te llamaremos, gracias. 667, mueve el brazo. ¿Por qué pone esa cara? No sé, tío. Gracias. ¿Qué te preguntan? ¿Qué te preguntan? Cuidado porque os hacen mover el brazo, preparároslo porque lo hacen mover. 177, mueve el brazo. 177, a ver, tranquilízate, ¿vale? Ha costado mucho llegar hasta aquí, así que tranquilízate y hacerlo bien, ¿vale? Venga. Nosotros nos hemos hecho amigos en la cola, ¿lo podemos hacer juntos? Sí, bueno, pero el criterio va a ser el mismo. Salir ahí fuera y decirle a los chicos que esta es una de las tardes más difíciles de mi vida. Miki, No puedo. hay que tomar una decisión. No puedo. Ya, pero... No puedo, Oñate, no puedo. ¿Tú crees que puedo tomar una decisión? Mira, no puedo. ¡Mira! ¡Mira! Mira, no puedo. No puedo. Pero, ¿dónde vas? Pero, Miki, hay que decidirse. Ha sido muy difícil elegir a los dos gatos finalistas. Pero bueno, ya está todo decidido. Los dos gatos que protagonizarán el nuevo spot de Mixta son el número 177 y el 226. Muchas felicidades a los dos. Todo está listo. El anuncio de Mixta ya está preparado. Muy pronto en sus pantallas. Yo no sé, ¿no? ¿Por qué no he ganado? No he visto que hicieron algo que yo no hiciera. Esto está todo preparado. Nosotros nos reímos, pero esto es real. Eso nos pasa a la gente, no sabemos por qué no hemos ganado. Hace poco hemos hecho una selección, una empresa que se llama Acciona, que nos ha ofertado, nosotros le hemos llamado simplemente la mejor práctica del mundo, ¿no? Eran 6 meses de prácticas, cada mes 1.500 euros, estar en Madrid, en Valencia y luego en Alicante.
Entonces les hemos pedido a los estudiantes que se presentaran a la oferta esa, ¿no? Y una de las cosas que les pedimos, que la gente lo veía rarísimo, pero era que hicieran un vídeo currículum, que cogieran una cámara en casa, que se grabaran y entonces que lo presentaran como un mérito más, como el currículum o como una carta de motivación. Y lo curioso es que la chica que finalmente ganó decía, yo cuando me viene ante ese reto, pues entonces miré videocurrículos de otra gente, no de otros candidatos, porque ya no los podía ver, pero de otra gente, y veía que eran todos iguales, todos sentados en una silla, así pues con los brazos y un poco estáticos. Yo decidí hacer algo diferente, hacer algo dinámico, ponerme de pie, poner la bola del mundo detrás, mostrar que yo me podía mover, que era flexible y tal, y al final eligieron a ella, o sea, también la entrevistaron y todo eso, pero ella trató de ser diferente, no hacer como los gatos todos igual, no todos ahí sentados, sino tratar de darle una vuelta más para aportar un valor personal, para aportar algo, y eso al final pues se reflejó, ¿no? Y los seleccionadores lo tuvieron fácil en este caso, ¿no? Pero en muchos casos no lo tienen fácil, ¿no? Y tenemos grandes facilidades. Vale, ser innovador, pues mirar aquí lo que hacen los japoneses, le ponen a los niños unos pelillos para que sean niños mopa. Así que a la gente que bueno, tener coraje, ¿no? Todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Os voy a poner también otro pequeño corte, no llega un minuto o dos, creo que dura 40 segundos. Y es otra vez de la película esta de George Clooney. En este vídeo, el George Clooney le decía, para darle una visión diferente, ¿no? Cuando despedía a alguien, le solía decir, claro, la gente se queda chafada. Lo primero, yo creo que la película se llama, Up in the Air, él está siempre viajando en avión, ¿no? Pero yo creo que también que es la metáfora de que cuando uno lo despiden, se queda en el aire, se queda colgado, o sea, todo tu mundo y tus puntos de referencia son el trabajo que tienes, el prestigio, la identificación que tienes con lo que haces, tu profesión, ¿no? Y de repente cuando estás en la calle te quedas desubicado, o sea, no sabes quién eres, no sabes si vales para algo, te quedas no sé, hecho polvo, ¿no? Y entonces, como que la gente cuando pasa esa circunstancia también se quedan pues bloqueados, se quedan mal, ¿no? Y entonces él les dice a la gente, dice, mira, cualquier persona que ha creado un imperio, en algún momento u otro se ha encontrado en una situación de esta, en una situación de que el mundo se les ha venido abajo y por eso han creado el imperio, porque hay mucha gente, muchos empresarios que tenían un trabajo fijo, un trabajo más o menos estable y no se preocupaban. El día que los echaron a la calle, tuvieron que buscarse las habichuelas y entonces cuando han creado algo, pero porque estaban fatal, ¿no? Y un poco refleja, y bueno, tener valor, ¿no? Tener valor para emprender cosas, pues no solamente dice que no nos falta valor para emprender cosas porque sean difíciles, ¿no? Sino por el contrario, porque son difíciles porque nos falta valor para emprenderlas, ¿no? Un poco que al final es según el arrojo que le echemos, ¿no? A las cosas. Ahí pues veis un chico que va en silla de ruedas pero puede volar, ¿no? Él no puede caminar pero puede volar, o sea, son paradojas del destino, ¿no? Cosas que a lo mejor no te planteas hacer pero que luego cambias el chip y le echas ahí coraje y puedes conseguirlo.